que tiene un tejido cerebral que es hiperexcitable y además es hipersincrónico, ¿ya? Y esa gracia, esa característica fisiopatológica lo predispone a la ocurrencia de crisis espontáneas y sin un desencadenante inmediato. Ahora, el primer punto, que sea una disfunción neurológica episódica, habla de que tiene que haber signos o síntomas, ¿ya? Pueden haber signos tan evidentes como, por ejemplo, clonías, saltos de un brazo, de una pierna, o síntomas que ahí ya el paciente los relata en su historia. Por ejemplo, un hormigueo, unas parestesias de una extremidad, una sensación, una epigastralgia, una molestia intestinal, o por ejemplo también problemas como de olfato, que se llaman crisis uncinadas, en que el paciente dice siente un olor extraño y ahí aparece el inicio de esa crisis. Entonces son síntomas al fin y al cabo. Lo interesante es que es una enfermedad que se diagnostica por la anamnesis y eso médicamente siempre es más entretenido, digo yo, porque los exámenes son complementarios, ¿ya? Incluso el electroencefalograma, las resonancias complementan una buena historia clínica. Y si yo les puedo decir cuáles son los dos detalles más importantes dentro de esa anamnesis, son que los episodios tienen dos pilares. Uno es que son breves, como dijimos, de pocos minutos de duración, y lo otro es que son estereotipados, lo que habla que existe un circuito cerebral donde se produce, ¿ya? Siempre los pacientes tienen la misma manifestación con la misma producción más o menos. Por ejemplo, siento esta aura, esta sensación, este hormigueo en el brazo, luego me desconecto, comienzo con unos automatismos de la boca o de las manos y luego tengo una convulsión, por ejemplo. Y todos los episodios se parecen entre ellos. Ahora, en los pacientes con epilepsia es espontáneamente recurrente, no requieren de un desencadenante inmediato. Y lo otro es que es debido a una hipersincronía y de una descarga neuronal que es anormal. Hay otros fenómenos dentro de neurología donde pueden encontrar disfunciones neurológicas transitorias, por ejemplo, en las crisis isquémicas transitorias, donde un émbolo ocluye una arteria, deja sin oxigenación un sector cerebral y ahí produce un síntoma, una disfunción. Pero eléctricamente no es lo mismo que ocurre en epilepsia, ¿de acuerdo? También los síncopes o los trastornos del movimiento no tienen esta característica que vamos a revisar de por qué se produce. Y una cosa importante es que pueden haber las crisis que son reactivas, que no necesariamente son epilepsia, y las crisis reactivas son producto de un desencadenante agudo, inmediato, ¿ya? En el cual no hay un tejido cerebral que sea epileptogénico que predisponga a la aparición de estas crisis espontáneas, sino que son debidas finalmente a este desencadenante. Y es súper lógico de pensar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el corazón como un órgano electromecánico y el cerebro como un órgano puramente eléctrico, y en el cual si ustedes exponen a un corazón a una isquemia, no sé, alteraciones metabólicas, alteraciones con drogas o infecciones, obviamente van a producirse arritmias cardíacas y por eso se monitorizan los pacientes con un monitor cardíaco, ¿no es cierto? Cuando ingresan a las unidades coronarias, etcétera. Lo mismo ocurre cuando le pasa esto al cerebro, cuando tiene un infarto cerebral, alteraciones metabólicas, uso de drogas, infecciones, etcétera, va a llevar a la aparición de arritmias cerebrales, y en este caso son las crisis epilépticas, y que incluso se parecen un poco eléctricamente a lo que ocurre en el corazón. Ustedes pueden ver estas puntas que aparecen aquí, ¿no es cierto? Son las mismas puntas que ustedes ven aquí en el encéfalo, que son las descargas epilépticas. Ahora, ¿cuáles son los factores que son desencadenantes o posibles desencadenantes de la aparición de crisis? Esto es una lista de los más importantes. Por ejemplo, el uso de fármacos proconvulsivantes, donde vamos a destacar el uso de antibióticos, por ejemplo, el uso, por ejemplo, de antipsicóticos, el uso de antidepresivos. También la privación de fármacos anticonvulsivantes como son las benzodiazepinas, cuando se olvidan de dar algún tipo de benzodiazepina. También tenemos el uso de drogas ilícitas, privación de etílica. Al fin y al cabo, las alteraciones metabólicas también lo pueden llevar y privación de sueño, eso no es tan potente, pero también puede provocar, y en el caso de la fiebre, solo van a verlo esto en niños. En adultos que aparecen con crisis convulsivas o epilépticas con fiebre, tienen que pensar en una meningitis, una meningoencefalitis, ¿no? La epidemiología, en realidad esta enfermedad es de los viejos y de los niños, ¿de acuerdo? Ocurre en ese orden. En la curva es en J, donde tiene dos picos, el primero en la infancia menor, ¿no es cierto? Y luego un pic mucho más alto durante el adulto mayor, y eso es porque el adulto mayor va sumando más lesiones cerebrales, entre ellas enfermedad cerebrovascular, demencias, etcétera. Esa un poco en varias cortas aquí tienen, y representados por la incidencia y la edad, y ustedes pueden ver cómo se distribuye un poquito, ¿no? Más o menos estamos hablando de cuánta población. En Chile se estima que la prevalencia debe ser del 0,5 al 1%. Está más o menos en esa cifra.
Pero la chance de que cualquier persona tenga una crisis epiléptica, ya sea de cualquier tipo, por ejemplo, crisis febriles en la infancia, crisis reactivas por los desencadenantes que les conversaba, o tener de frente a una epilepsia, ronda el 10%. Por lo tanto, es una patología súper frecuente. Y aquellos que quieran trabajar en cualquier piso del hospital se van a tener que ver enfrentados en algún momento a una crisis epiléptica. Respecto a la fisiopatología, esto que aprendieron ustedes en el colegio, ¿no es cierto? O los primeros años de carrera sobre la fisiología del potencial de acción. En el caso de epilepsia, no importa, ¿de acuerdo? Solo se utiliza el potencial de acción para conectar dos neuronas y llevar la información de una a otra. Pero lo más interesante en epilepsia es la aparición de los potenciales postsinápticos, que son estos. Y los potenciales postsinápticos se deben a dos neurotransmisores, el glutamato y el GABA, que a medida que van llegando a la neurona van provocando pequeñas depolarizaciones o hiperpolarizaciones hasta que se llega a un potencial umbral y ahí se desarrolla un potencial de acción. Todas las modificaciones que vamos a ver ahora en epilepsia en especial o la aparición de crisis reactivas se ven en esta parte del gráfico. El primer neurotransmisor, el glutamato, funciona a través de dos receptores, uno que es ionotrópico, que es como un switch on-off, y otro que son los metabotrópicos y que son en especial como regulables, son como los dimmers de la luz, que uno puede subir o bajar la intensidad de una luz. Son canales iónicos finalmente. Y con respecto al GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, también es un canal iónico en el cual, en este caso, debe de ser calcio o sodio, como ocurre en el glutamatérgico, aquí es cloro y es hiperpolarizado. Y para entender un poco la fisiopatología de cómo se van produciendo las crisis, una de las primeras cosas que vamos a revisar es el desbalance excitatorio inhibitorio. Y solo por contarles, existe un veneno que es contra los receptores GABAérgicos que se llama estricnina. Antiguamente era un veneno muy utilizado para matar animales. Y la causa que tenían los animales de fallecer era la aparición de crisis subintrantes, de crisis epilépticas subintrantes. ¿Por qué? Porque la estricnina bloqueaba este canal GABAérgico y lo que produce es un desbalance entre lo excitatorio y inhibitorio, aumentando mucho más, o sea, disminuyendo mucho lo inhibitorio y preservando la parte excitatoria. Por lo tanto, la primera forma o fisiopatología de que aparezcan crisis reactivas o crisis epiléptica es que exista un desbalance excitatorio inhibitorio. El caso de la estricnina como un veneno que bloquea los canales GABAérgicos desbalancea en el aspecto de disminuir la inhibición. Pero en el caso de aumentar la excitación, también se puede encontrar, por ejemplo, en enfermedades crónicas o enfermedades de distintos sistemas, por ejemplo, el sistema hepático o renal, en el cual no se depuran los tóxicos que van a llegar a su cerebro, y en el caso de la glía, que es el astrocito, es uno de los más afectados por esto, en especial uno que se llama amonio. Eso provoca edema en especial del astrocito y deja de funcionar. Y acuérdense que el astrocito es una de las glías que reabsorbe o captura, ¿no es cierto?, recaptura el glutamato para poder devolvérselo después a la neurona en la justa medida. Entonces, si falla, hay una sobreaparición de glutamato en la sinapsis y desbalancea también esto hacia los factores proconvulsivantes. Por lo tanto, por eso ustedes pueden encontrar que un paciente que es bueno y sano, no tiene ninguna lesión cerebral, pero está cursando por una falla hepática o renal, puede aparecer una crisis epiléptica reactiva. Los proconvulsivantes también, o estos factores proconvulsivantes que nosotros conversamos recién, también pueden provocarla, este desbalance, y en este diagrama de alta tecnología que ustedes ven aquí, que me regaló mi profesor, dibujado en Paint, ¿no es cierto? Tienen aquí un receptor GABAérgico en el cual se coloca aquí un antibiótico. El antibiótico funciona algo similar a lo que conversamos con la estricnina, bloqueando los receptores GABAérgicos y haciendo que el sistema falle, en especial el GABAérgico. Y eso ocurre en especial con las penicilinas, por ejemplo. Todos los factores que yo les dije recién que son proconvulsivantes tienen alguna relación con los receptores, ya sea glutamatérgicos o GABAérgicos, desbalanceando los sistemas. Pero en los pacientes con epilepsia no solo ocurre este desbalance excitatorio inhibitorio, sino que hay otro tipo de fisiopatología que es la epileptogénesis. Se van creando redes neuronales que llevan a la aparición de crisis epilépticas, entonces el tejido se va haciendo capaz de generar crisis de forma espontánea. Entonces, en este otro diagrama de alta tecnología que tienen aquí ustedes, ven estas filas de neuronas ordenaditas, perfectas, y en esta otra, esto gris representa alguna lesión cerebral, y pueden ver que aparecen estos brotes amarillos que interconectan los sistemas o las distintas neuronas, haciendo una red mucho más hipersincrónica de lo que era antes. Por lo tanto, lo que tenemos aquí son la primera aparición de la fisiopatología de la epilepsia, que es la hipersincronía anormal, con la aparición de estos brotes entre ellas.
Una de las estructuras más sensibles a esto, a la aparición de epileptogénesis, es el hipocampo. Uno puede tener un foco epiléptico frontal, parietal, occipital, etcétera, y si las crisis pasan por el hipocampo, lamentablemente lo dañan y hacen que aparezcan estos circuitos anómalos. Por ejemplo, este hipocampo con las células granulares aquí en el giro dentado se comunica de forma perfecta con la cresta de Amón, eso significa CA, a estas células piramidales que están aquí. En cambio, cuando se daña el hipocampo, fíjense cómo aparecen distintos brotes y daño finalmente. ¿Ya? Dos son los caldos de cultivo para que aparezcan estas redes epileptogénicas en especial. La primera y más importante, diría yo, son las malformaciones del desarrollo de la corteza. Recuerden que nuestras neuronas cuando somos embriones no están necesariamente alrededor de los ventrículos, perdón, no están necesariamente en la corteza, están alrededor de los ventrículos y lo que hacen es migrar, ¿de acuerdo? Migrar hacia la corteza y ordenarse. Y entonces lo que ustedes tienen aquí en esta mancha gris son un montón de neuronas que no lograron llegar a la corteza. Incluso pueden haber malformaciones muy, muy extensas. Por ejemplo, esta paciente tiene una doble corteza. Tiene una corteza aquí en la parte superior y otra que quedó a mitad de camino. Y el otro caldo de cultivo para que aparezcan circuitos proepileptogénicos son las alteraciones genéticas, neuronas que vienen diseñadas para tener descargas. Y en ese sentido, por ejemplo, esta es una de las más clásicas, que son las canalopatías, en las cuales, por ejemplo, aquí tienen los canales de sodio y potasio, que son uno de los más importantes. Aquí falla el de sodio y se hace hiperfuncionante, y fíjense la cantidad de descargas que pueden generar, o el de potasio, que funciona mucho más lento, ¿de acuerdo? Y genera una gran cantidad de descargas también. Ese es como segundo punto en fisiopatología. Entonces tenemos el desbalance, después la epileptogénesis, y el tercero es la aparición de un potencial eléctrico anormal. O sea, se genera una corriente o un potencial eléctrico en neuronas que no se ven en neuronas sanas, se ve solo en neuronas que tienen epilepsia. Y se llama potencial depolarizante paroxístico, y aparece porque confluyen un montón de defectos, en especial en todo lo que conversamos anteriormente, en los canales de glutamato, en los canales GABAérgicos, también hay alteraciones en los canales iónicos, como los de sodio, calcio, etcétera, y provocan la aparición de una descarga que tiene estas cuatro características. Es un potencial que es depolarizante primero, de larga duración, dura entre 50 y 200 milisegundos, que para la parte eléctrica es enorme, y sobre él se producen múltiples potenciales o trenes de potenciales de acción. Luego de él ocurre una hiperpolarización posterior. Y este potencial es tan potente que es posible medirlo incluso por fuera del cráneo. Por eso existen los electroencefalogramas, en los cuales ustedes pueden detectar ese tipo de potenciales y se ven así, como un potencial de espiga onda lenta. Esta representación muestra el registro intracelular y este es un electroencefalograma de superficie. Entonces los pacientes con epilepsia van a vivir en tres estados básicamente. Uno que es normal, vigilia, sueño, etcétera. Otro que es de las crisis, cuando esta actividad eléctrica se propaga alrededor del cerebro o por dentro del cerebro y genera las crisis epilépticas con síntomas y todo lo demás. Pero también tiene un estado bien interesante, que es la aparición del estado intercrisis, en el cual el paciente no está normal ni está en crisis, pero tiene unas descarguitas que son los potenciales depolarizantes que van apareciendo entre medio, y el paciente está totalmente asintomático. ¿Cómo se hace el diagnóstico de epilepsia? El diagnóstico requiere un montón de gente para avalarlo. Si se fijan aquí, una cantidad de autores bien importante, y se basa en tres criterios que son independientes entre sí. ¿Ah? Cada uno puede hacer el diagnóstico de epilepsia por cada uno. Entonces ustedes tienen el primero, que es tener dos crisis no provocadas, acuérdense, no provocadas, todos estos desencadenantes que conversamos anteriormente, y separadas por 24 horas. Y no hace falta ningún otro examen. La segunda forma es tener una sola crisis no provocada, pero en tener un riesgo tan elevado de presentar una segunda, de que al tiro uno puede decir que tiene epilepsia. Y ese riesgo se estableció de un 60%. Ahí vamos a desarrollar un poquito más esa idea. Y el tercero es tener el diagnóstico de un síndrome electroquímico o un síndrome epiléptico. Y en ese sentido, uno de los más conocidos, y ahí yo creo que los que están más avanzados en la carrera les va a sonar, es, por ejemplo, el tener una epilepsia mioclónica juvenil, en la cual cuando somos chiquititos tenemos crisis de ausencia y pasamos como que tenemos déficit atencional. Después tenemos en la adolescencia aparecen mioclonías, sobresaltos, y ya siendo más grande, adolescente tardío o adulto joven, tienes una convulsión de predominio matinal. Y si consultas por la primera convulsión en el servicio de urgencia y no indagas si tiene ausencias o mioclonías anteriormente, puedes pensar que es solo una primoconvulsión y no saber que en realidad tiene un síndrome epiléptico con esos tres tipos de crisis en particular, y desarrollándose esa epilepsia mioclónica juvenil.
¿Por qué ese 60% en el segundo criterio? Nace de este estudio que fue hecho en los 90, en que toman una cohorte de pacientes con epilepsia que han desarrollado ya 2 crisis no provocadas y fueron a ver el riesgo de tener una tercera crisis, y el promedio es de aproximadamente un 73%, pero el intervalo de confianza va de entre el 59 y el 87%. Entonces la Liga Internacional contra la Epilepsia tomó este valor, el rango inferior del intervalo de confianza, para decir el riesgo de recurrencia. Y para poder usarlo, en especial uno lo va viendo caso a caso. Por ejemplo, tienen este caso de un paciente con un infarto cerebral, en el cual tiene una crisis epiléptica en forma aguda durante el infarto cerebral, incluso dentro de la primera semana del infarto cerebral. Y a eso lo atribuimos como una crisis reactiva. Y fíjense que el riesgo de recurrencia en el largo plazo no es tan alto, no supera el 25%, por lo tanto se atribuye como una crisis reactiva. Distinto si el mismo infarto, las mismas características del infarto, pero presenta una crisis después de esa primera semana, fíjense cómo aumenta el riesgo, incluso sobrepasando el 60%. Por lo tanto, en ese caso ya podríamos decir, con el mismo infarto, el mismo tipo de crisis, pero ocurría en distintos tiempos, podemos decir en el segundo caso que tiene una epilepsia. ¿Por qué? Porque formó circuitos epileptogénicos. Ahora, ¿cómo se clasifican las crisis, la semiología y las epilepsias? Para que ustedes tengan más o menos los conceptos claros, porque han ido cambiando un poquito, por eso lo digo. Tenemos primero un tipo de crisis que se llaman crisis focales. Focales se utiliza focal porque nace de un sitio, un foco. Se dejó de utilizar la palabra parcial, porque uno le decía a los pacientes que tienen crisis parciales, entonces, no tengo toda la crisis, entonces no tengo tanta enfermedad, es parcial mi enfermedad. No, se ocupa focal de foco, ¿de acuerdo? Y antiguamente se utilizaban las palabras crisis focales simples cuando no había alteración de conciencia y complejas cuando sí había alteración de conciencia. Y también se dejó de utilizar eso porque cuando le decían, mire, usted tiene una crisis parcial simple, entonces no tengo algo nada completo y también es simple, ¿para qué me voy a tratar? ¿Para qué me voy a tomar los antiepilépticos? O por el contrario, uno decía, mire, usted tiene unas crisis que son complejas, chuta, y caían en depresión los pacientes. Entonces se utiliza más bien focal, sin o con compromiso de la conciencia, una cosa de lenguaje. Y también tenemos otro tipo de crisis que se llaman generalizadas, y en esa lo interesante es que la sincronización cerebral es mucho mayor, y ocurre eso porque hay una interconexión en especial de ambos hemisferios cerebrales y que ayuda mucho el tálamo en ese sentido. Y si se dan cuenta aquí en los dibujitos están hacia un foco, por ejemplo aquí el electrodo 3 del electroencefalograma, y aquí es sincrónica completamente. Las crisis generalizadas se dividen en 5 tipos, son las tónico-crónicas generalizadas, las ausencias, las mioclónicas, las tónicas y las atónicas, ¿de acuerdo? La epilepsia mioclónica juvenil, como epilepsia generalizada, tiene 3 tipos. Tiene las ausencias, cuando son más chiquititos, las mioclonías, y ya cuando son más grandes, las tónico-clónicas generalizadas, ¿de acuerdo? Entonces, en una epilepsia, uno puede tener más tipos de crisis. Y las crisis focales van a depender del lugar donde estemos, donde tengamos el foco finalmente. Por ejemplo, si yo les digo que aparece una crisis epiléptica de ese lugar, son crisis motoras, del área motora primaria, ¿de acuerdo? Y eso en especial son clonías o sobresaltos de una extremidad. Después pueden ser sensitivas, del área sensitiva primaria, un adormecimiento, un hormigueo. O occipitales, puedo tener alucinaciones visuales, ¿de acuerdo? O las más divertidas, diría yo, son las temporales, porque pueden ser muy pleomorfas. Por ejemplo, si son del polo temporal, son uncinadas, lo que les comentaba recién del olor. Si son laterales, puedo tener sensaciones como de déjà vu, como que estuve ahí pero no estaba. Reconocimiento de rostros que en realidad yo nunca he conocido, ¿de acuerdo? Pueden ser mucho más extrañas en ese sentido. La clasificación actual es mucho más sencilla que las que han existido antes. Las divide entre focales, generalizadas o de origen desconocido, las crisis. Y las focales las divide con o sin compromiso de la conciencia y si tienen compromiso motor o no. Así de sencillo. ¿Ya? Es mucho más sencilla esta clasificación. A mí me gustaba mucho más la de antes porque describía más las características de cada una de las crisis y porque se fijaba uno más o menos en qué área podrían estar. Y si se dan cuenta, las crisis epilépticas, que eso lo he entretenido también por ejemplo de esta subespecialidad, es que pueden ser la manifestación de cualquier sitio cerebral, incluidos, por ejemplo, síntomas tan entretenidos como los visuales, auditivos, psiquiátricos o incluso autonómicos, piloerección de un lado del cuerpo, no sé, sudoración del lado de la cara, etc. Hay un concepto que ustedes tienen que recordar que se llama aura. El aura ya es una crisis focal, sin compromiso de la conciencia hasta el momento, y en el cual el paciente la siente como la aparición
inminente de su crisis más grande, pero ahí ya comenzó la crisis epiléptica, está partiendo los síntomas. Solo ocurre en las crisis, o sea, solo ocurre en las crisis focales, ¿ya? No puede ocurrir en las generalizadas. Y de respecto a lo que son la clasificación de las epilepsias, esto es un poquito más enredado, por eso ponemos este pensador ahí. Junta lo que tenemos de las crisis, de los tipos de crisis, entre lo que dijimos recién, que son focales, generalizadas o de inicio desconocido. Eso lo mezcla un poco con la etiología, puede ser estructural, una lesión cerebral, genética, un gen mutado, una infección, metabólico, inmune, etc. Y genera un tipo de epilepsia. Por ejemplo, si yo tengo crisis focales, de solo ese tipo de crisis, y tengo una lesión estructural, yo tengo una epilepsia focal estructural. ¿De acuerdo? Pero lo otro que aparece acá es una combinación. Por ejemplo, hay pacientes que tienen crisis focales generalizadas y son combinadas por una lesión también cerebral, estructural y genética. Entonces tengo una epilepsia combinada, estructural, genética. Y así uno va haciendo, eso es lo que ustedes van a ver en las fichas de nosotros. En ocasiones puede ser una epilepsia conformar un síndrome, como la epilepsia mioclónica juvenil, que es una epilepsia generalizada, ¿de acuerdo? Con crisis, una epilepsia solo con crisis generalizada, una epilepsia generalizada, y que se debe a una mutación genética muchas veces. Y eso muchas veces lo juntamos también con las comorbilidades, que la mayoría de las veces son psiquiátricas para nosotros. Aquí tienen un tipo de enfermedad genética, que es la esclerosis tuberosa, la falla de un gen que se llama mTOR, y genera una epilepsia que es combinada, tiene crisis focales y también generalizada, y es estructural porque forma unos túberes cerebrales, y es genética porque se debe a una alteración de un gen en particular. Y lo mismo acá, está una deficiencia de GLUT1, que muchas veces lo van a ver en pediatría, en especial en las neonatologías, que son niñitos que nacen con crisis epiléptica, en las cuales falla el transportador de glucosa hacia el encéfalo y genera una cantidad de crisis enorme, es una enfermedad que es genética, una epilepsia que es genética y también metabólica. Con respecto al diagnóstico y algunos tips para la parte del diagnóstico y los estudios complementarios, aquí lo más importante es la anamnesis, por lejos, ¿de acuerdo? Hay que entrevistar a posibles testigos, hay que tener en visión lo que son los síntomas premonitorios, hay que siempre preguntar cuánto es el grado de compromiso de la conciencia en los pacientes y siempre apoyarse en la anamnesis no solo del paciente, sino que de terceros. Muchas veces hay compromiso de la conciencia, por lo tanto uno no recuerda qué le pasó precisamente. Lo que sí, el examen neurológico no es gran contribuyente. Esto de encontrar, por ejemplo, un déficit motor de un lado podría ayudar, no sé, diciendo que las crisis epilépticas son cercanas a una lesión cerebral que se encuentra a ese lado. Pero las crisis epilépticas pueden incluso estar en el tejido sano, sin lesión. Entonces, lo que más ayuda es una buena anamnesis de cómo son las crisis. Preguntar por el síntoma inicial, el síntoma inaugural de las crisis, para saber más o menos en dónde se están apareciendo. Con respecto a los estudios complementarios, tenemos primero el electroencefalograma. El electroencefalograma se puede informar, por ejemplo, normal o anormal. En las anormalidades tenemos las que son inespecíficas, como lentitudes, sectores que quedan lentos, o hallazgos que son mucho más específicos, que son propios de epilepsia, que son las actividades epileptiformes y las crisis propiamente tal. Si se encuentra una crisis epiléptica en un electroencefalograma, ya habla de que tiene epilepsia el paciente. Es difícil de pesquisar, eso sí, porque los electroencefalogramas la mayoría de las veces duran aproximadamente 20 a 30 minutos. ¿Ya? Igual existen unos que se llaman monitoreo electroencefalográfico, ustedes estén hospitalizado al paciente esperando hasta que tenga una crisis, pero son muy poco frecuentes de utilizar, lo usamos en especial los que nos dedicamos a epilepsia. El que aparezca un electroencefalograma positivo, o sea, con actividad epiléptica, habla ya casi de que estamos frente a un paciente con epilepsia, ¿de acuerdo? Existen algunos casos en que no tienen crisis y tienen el electro alterado. Son infrecuentes, eso sí, estamos hablando de pacientes que ocurren en menos del 2% de la población. Así que es algo bien poco frecuente. Aquí tienen un electroencefalograma normal, ¿ya? Para que lo vean más o menos. Se divide en el lado izquierdo y el lado derecho. Aquí están las ondas que uno ve. Incluso forman ciertos ritmos bien bonitos que se ven ahí. Por ejemplo, se llama ritmo alfa cuando uno está en vigilia. Y estas son las descargas epilépticas. Esto es una crisis de ausencia, un chiquitito, ¿ya? Que se aparecen unas descargas que están en rango de espiga, onda lenta, y que ocurren más o menos a 3 Hz. Cada uno de estos espacios es un Hz. Con respecto a las neuroimágenes, la resonancia es por lejos la mejor herramienta que tenemos hoy en día para encontrar alguna lesión cerebral que explique la epilepsia. Las tomografías las reservamos principalmente para hacer indulgencia, para saber rápidamente si hay una hemorragia, un tumor, etc. Normalmente tratamos de estudiar a los pacientes con epilepsias focales con una resonancia para buscar en ese foco si hay alguna lesión. Pero en la urgencia muchas veces no se puede hacer una resonancia y por eso también tenemos la herramienta de la tomografía. Se hacen siempre las epilepsias focales, las resonancias, y la epilepsia generalizada muchas veces no es necesario porque
ellas no incluyen alguna alteración cerebral. Aquí tienen un ejemplo, esta es una resonancia bonita, normal, y aquí fíjense hay un trastorno del desarrollo cortical, en el cual aquí fíjense como la corteza quedó mal formada. Y esta corteza, por ejemplo, puede quedar muy mal formada, y esto es una esquisencefalia. Esquisencefalia significa cerebro dividido, ¿ya? Así como esquizofrenia significa mente dividida, aquí tiene una esquisencefalia. Aquí tienen otra doble corteza, para que vean, aquí tienen una sola corteza y aquí pueden ver la segunda corteza en el interior, mucho más profunda. Y así podemos tener una infinidad de lesiones cerebrales, y eso es lo bonito en epileptología, porque nosotros vemos todos los tipos de lesiones cerebrales, ¿de acuerdo? Porque todas pueden producir una crisis epiléptica, desde encefalitis virales, abscesos cerebrales, hematomas, cisticercosis, por eso nos llevamos muy bien con los neurocirujanos y trabajamos en conjunto por eso mismo, porque compartimos patología en común. Y con respecto al estado epiléptico, voy a dar solo algunas bases, después vamos a ver principalmente lo que es el tratamiento, pero para que recuerden, es la aparición de crisis subintrantes. Ya cuando una crisis dura más de 5 minutos, hablamos de que estamos frente a un estado epiléptico. Y en él tienen que recordar que la fisiopatología es un poquito distinta, empiezan a endocitarse todo lo que son los receptores GABAérgicos, por lo tanto hay una resistencia a benzodiazepinas y a barbitúricos, y por otro lado tenemos una sobreexpresión de los receptores glutamatérgicos, por lo tanto el sistema se hace claramente más epileptogénico con aparición de crisis que son muy difíciles de yugular y que llevan a muerte neuronal. Por ejemplo, este hipocampo, todo bonito en el A, termina quedando así, después de un estado epiléptico. Y eso en pacientes se ve, por ejemplo, este es un paciente que salió de estado epiléptico, fíjense cómo su hipocampo, esto que está aquí, el hipocampo, como quedó de pequeñito después del estado epiléptico, esto es un hipocampo normal, ¿ya? Y eso queda con secuelas cognitivas principalmente. Primera parte. No sé, Camila, ¿vamos bien o no? Vamos súper bien. Tenemos 2 preguntitas, ¿Ya? aprovechando de responder. La primera pregunta es, ya, doctor, ¿las anemias severas pueden provocar crisis epilépticas activas por hipoxemia? Infrecuente. No, infrecuente. A mí me toca, no sé, gente que está con hemorragia. Yo soy jefe de una UTI neuroquirúrgica, ya en el Sótero. Eh, y no nos ha tocado nunca algo así. Sería algo muy infrecuente. ¿Ya? Hipoxemia sí, pero no necesariamente. Una anemia es muy raro. Uh-huh. Y Y la después segunda dice, pregunta, sí, la siguiente pregunta es, ya, ¿qué experiencia se tiene en el uso de neurocirugía funcional como el uso de la Deep Brain Stimulation para epilepsias refractarias no estructurales? uh-huh. Y otra duda distinta, ¿qué canalopatía sería importante tener en mente por su frecuencia? ¿Se asocian a algún trastorno arritmogénico? Gracias. Perfecto, buena pregunta. Miren, la primera del DBS. Lamentablemente en Chile, como DBS, lo único que tenemos hasta el minuto es uno que se llama estimulador del nervio vago, lo vamos a ver ahora en terapia, ¿ya? Porque ahora viene una charla solo para terapia, para los más avanzados en la carrera, ¿ya? Eh, no tenemos mucho de DBS en lo que es para manejo de epilepsias más refractarias. En general, ahí tal vez les va a hablar más Cristian, el doctor Cantillano, pero lo que uno apunta son el núcleo centromediano del tálamo, por ejemplo, el tálamo anterior, incluso uni o bilateralmente, para disminuir la aparición de crisis o la generalización de las crisis. Esa es la gracia. Y hay otro que les voy a mostrar acá mismo en la siguiente presentación, es una grilla que se coloca en el foco epiléptico y uno lo puede estimular. Es como un marcapaso, igual que el cardíaco, en el cual aparece la crisis y usted puede tirar un pulso y ese pulso cortar la aparición de la crisis. Y con respecto a la canalopatía más frecuente, la que tienen que acordarse ustedes por lo menos es la de sodio, ¿de acuerdo? Enfermedad de Dravet. Y esa es fácilmente de diagnosticar actualmente. Son chiquititos que tienen electros, la mayoría normales. Sus crisis parten siendo principalmente febriles y después ya se hacen un poquito independientes. Después aparece discapacidad cognitiva y alteraciones principalmente de ataxia. Y cuando ya son más adultos, que es lo que me toca a mí, están muy atáxicos, están muy discapacitados. Eh, y lo que hay que importar ahí es que hay el manejo farmacológico, hay que tener mucho cuidado. Ustedes que van a egresar y van a manejar pacientes en estado epiléptico que puedan tener Dravet, nos ha pasado que los cargan con fenitoína, que aquí vamos a ver uno de los antipilépticos, y le hace pésimo al Dravet. Por lo tanto, acordarse siempre de la enfermedad de Dravet. ¿Ya? Esa es como la canalopatía más importante. Acá nos llegaron más preguntitas. Una de ellas es, profesor, entonces las crisis generalizadas son sin aura y sin alteración cerebral posterior, ¿me podría aclarar? Sí, las crisis generalizadas exactamente son sin aura, pero ojo, sí son con alteración de conciencia después. ¿Ya? Se pierde la conciencia. En especial las que son
Las mioclónicas no tanto, porque son muy breves, pero las atónicas, las tónicas, las tónico-clónicas y las ausencias también pues, pueden perder conciencia. ¿No? Después dice, doctor, una duda, las crisis reactivas sin tejido productivo también presentan manifestaciones de ALG, sí, en el fenómeno agudo sí, incluso pueden verse las crisis, pueden verse las descargas, pero con el tiempo no se generan de forma espontánea, se apagan. Y por eso uno lo va siguiendo con los electroencefalogramas y van saliendo normales. Ahí se escucha, ¿cierto? Sí. Ya, que en un momento como que se cortó ya. La siguiente pregunta, ¿una epilepsia se puede desencadenar debido a un TEC importante? Súper frecuente. Es la segunda causa más importante de epilepsia focal, por lo menos que nosotros tenemos en nuestra casuística. Así que es muy, muy frecuente. Y como última pregunta, una consulta. Sí, no me queda claro Sí. los 3 criterios para hacer el diagnóstico. Ya, el primero, 2 crisis separadas por 24 horas, así siendo la sencilla. Y lo más importante es que esas 2 crisis no tengan ningún desencadenante inmediato. Punto 1, ¿de acuerdo? Punto 2, tengo solo una crisis epiléptica, pero tengo un riesgo extremadamente alto de recurrencia de crisis, más de un 60%. ¿Cómo sé yo ese 60%? Tengo que leer, tengo que estudiar. ¿Qué tiene mi paciente? Por ejemplo, un tumor con una sola crisis, veo la literatura, dice riesgo de crisis 75%, tiene epilepsia, punto. Tiene un infarto cerebral que ocurrió durante la primera semana, riesgo de recurrencia bajo el 30%, perfecto, no tiene epilepsia. Y se va haciendo caso a caso. Y el tercero es sobre el síndrome epiléptico. Tengo que saber un poquito más. Si me llega una primoconvulsión, y este es el mensaje, porque es el más frecuente, una primoconvulsión y que tiene antecedentes de episodios de ausencia cuando chico y mioclonía, no es solo una primoconvulsión matinal en la adolescencia, es que ya tiene epilepsia. Los otros tipos de manifestaciones habían sido más sutiles, nada más. Y nos acaba de llegar una pregunta por el chat que dice así. Hola doctor, si fuese una crisis secundariamente generalizada, ¿puede tener aura o solo las focales? Es que si es secundariamente generalizada, es focal. Esa es la gracia. Solo las focales pueden hacerse secundariamente generalizadas. Ahora, no todos los pacientes con epilepsia focal tienen aura, porque puede ser que parte el compromiso de la conciencia demasiado rápido y tú no alcanzas a sentir que te apareció el aura. ¿Ya? Eso es una cosa importante ahí. ¿Ya? No todas las focales tienen aura, a pesar que uno se empeña en buscarla, a veces no siempre la va a encontrar. Pero si la encuentra, al tiro le dicen, esta paciente tiene una epilepsia focal, por lo tanto tengo que mirar cerca de ese síntoma en sus imágenes para ver si tiene alguna alteración. Tan buena la pregunta. Sí, muy buena.